Para generar los join es necesario tener el plano generado en NX o bien en Inventor. En este caso en NX tenemos que tener el plano ya del ensamble, donde tiene las dimensiones que vamos a ocupar para generar la posición donde va a tener movimiento el robot. En Robot Spare tenemos que tener en cuenta que cada uno de los links pues sigue siendo un componente del robot y vamos a relacionarlos a través de una pequeña línea para ir dando de alta cada uno de los join. Para que tengamos una mejor visualización, lo que vamos a hacer ahora es ir apagando cada uno de estos componentes. En el árbol vamos a desplazarnos a donde está nuestro robot y vamos a ocupar solamente el link 1 y el link 2, que son los que vamos a relacionar. Entonces apagamos el link 7, el 6, el 5, el 4 y el 3. Y solamente vamos a trabajar con el link 1 y 2. Para generar el join es necesario hacer lo siguiente. Tenemos que darle un clic al link 1 y desplazarnos hacia el link 2. Se va a generar una pequeña línea con una flecha y nos va a indicar que ya se está generando aquí un join. En el nombre lo vamos a cambiar a S, tal y como aparece en la configuración de la mayoría de los robots. Aquí me está diciendo que está relacionando el link 1 con el link 2, recordando que esta es la base y el acoplador. Todo está relacionado a través de ejes. Aquí nosotros tenemos que seleccionar dos puntos a través de cada uno de los ejes. En esta parte vamos a tener el eje X, el eje Y y el eje Z. Y el tipo de join que vamos a utilizar es uno de revolución. Hay uno prismático que nos permite el deslizamiento de los elementos, pero en este caso vamos a ocupar el de revolución. Los ejes nos van a servir para darle ese centro de rotación. En este caso, si nos regresamos a los planos, vamos a ver que el centro de rotación está ubicado en el origen. Aquí lo podemos visualizar. De tal forma que en X no vamos a generar un eje, en Y tampoco, pero sí en Z. Eso quiere decir que en X le vamos a dejar 0, en Y 0 y en Z le vamos a indicar que comience desde menos 200 y lo vamos a poner hasta 500. Bien, una vez puestos los ejes, vamos a abrir la pestaña hacia abajo donde nos va a decir el tipo de límite. En este caso, vamos a decirle que sea constante y que vaya de 170 a menos 170. Esto quiere decir que va a abrir un giro. De acuerdo a la regla de la mano derecha, va a ser negativo y positivo. En este caso la velocidad todavía no la configuramos. Así es que pulsamos OK. Bien, aquí ya generamos el join. ¿Cómo lo visualizamos? En la parte de cinemática, en nuestro editor, tenemos un controlador. Pulsamos un clic. Va a aparecer este controlador. En este controlador vamos a tener ya puesto nuestro primer join. Entonces, si observamos, aquí vamos a tener el movimiento de nuestro componente. Así es que se va a hacer a menos 170 y a 170. Si observamos ahí, cuando llegue a los 170, ya va a estar limitado. Lo regresamos a Home y cerramos. Bien, ahora vamos a relacionar
el lin 2 con el lin 3. Vamos a activar la visualización del lin 3, que en este caso es el brazo. Tenemos que revisar ahora nuevamente el plano en NX. Podemos observar que está a 62.5 el punto de rotación del brazo con respecto al centro del acoplador. Así es que este se va a mover 62.5 en el eje Y. El eje Y está apuntando hacia este lado, entonces eso es lo que se tiene que mover. Vamos a dar de alta otro join haciendo clic del 2 al 3. Recordemos que aquí tenemos que tener seleccionado el nombre de nuestro ensamble para que se pueda activar el Seg Modeling. Pulsamos del 2 al 3 y vamos a generar el siguiente join, que en este caso sería el L. Tenemos movimiento en el eje X. Vamos a visualizar el eje X. Vamos a indicar que comience en menos 500 y que termine en 500. Esto nos va a permitir visualizar el eje. Bien, en el eje Y se va a mover la cantidad que nos marca ahí, que fue de 62.5. Y en Z tenemos que verificar en el plano, son 541. Es decir, de la base al centro de rotación está 541.7. 541.7. 541.7. Y ya tenemos nuestro eje de rotación. Sigue siendo de revolución, pero no da todo el giro. Así es que lo vamos a limitar con una opción de constante. Y aquí tiene que empezar de 60 a menos 120. Esto es porque en el plano nos está marcando que va a ser un giro de 60 a 120. Ok, y lo probamos. Pulsamos OK. Vamos por nuestro controlador y verificamos. En ese punto ya nos está dando una advertencia que está cerca de menos los 120. Cuando aparezcan los 120 va a aparecer una especie de alarma. Yendo hacia el otro lado, tiene que ser a los 60. En 52 aparece la alarma que ya estamos cerca. Y como vemos ahí en 60, quiere decir que está correcto. Aplicamos otra vez el home y cerramos. El siguiente link es el número 4 y su eje de rotación se encuentra entre el brazo y el antebrazo 1. Verificamos y también podemos observar que está a 62.5, pero el cambio de altura es diferente, serían 1141.7 y a 62.5. Nos regresamos a Robot Despair y configuramos el siguiente link. Un clic. Este va a ser el U y configuramos. Aquí en X va a seguir sin movimiento, así es que volvemos a pulsar que empiece desde menos 500, que termine en 500, en Y que se vaya a 62.5, 62.5, pero la altura tiene que cambiar a 1141.7. De acuerdo a lo que nos marca
nuestros planos. Ahora configuramos el límite. En este caso va a ser constante. Va a empezar en 180 y va a terminar en menos 0.5. Pulsamos OK y probamos. Revisamos. Y observamos que es correcto cuando llega a 0 y cuando llega a 0.5 ya está marcado como el límite. Con esto podemos ir configurando cada una de las articulaciones. Nos regresamos a Home y pulsamos cerrar. La siguiente articulación es la articulación número 5, el lin 5, y aquí cambia un poco el sentido. Entonces tenemos que verificar que ahora el eje Y es el que va a atravesar, porque esta articulación implica un giro. Revisando nuestro plano de NX, revisamos que esta articulación va a girar en este punto en 327. Entonces tenemos que generar un eje en Y con una altura igual de 1141, pero ahora va a generar con un giro. Regresando a robot, configuramos el siguiente link. Y este va a ser R. En X no va a tener movimiento, no lo vamos a visualizar, pero en Y sí. Vamos a indicarle que comience en menos 500, que termine en 500 y que en Z esté en 1141.7, 1141.7. Todo esto es de acuerdo a nuestros planos. Aquí verificamos los límites. Los límites van a ser constantes y este me va a permitir una rotación no solo de 300 grados, de 360 grados. Puede rotar un poquito más. Así es que aquí le vamos a decir que rote de 300 a menos 300 para que le implique mayor movimiento. Pulsamos OK y revisamos. Podemos revisar ya con todos los join. Se genera el movimiento. Y revisamos que gira varias veces. Podemos pulsar el Home y cerramos.